En esta ocasión, abrimos las puertas de la agencia para traer a ustedes relatos de terror sobre duendes. Estas criaturas míticas y enigmáticas han cautivado la imaginación de las personas a lo largo de la historia, desde tiempos remotos hasta la actualidad. Y hoy nos demuestran que esas historias en realidad están más vivas que nunca y viven entre nosotros. Los duendes han sido parte de numerosas tradiciones culturales en diferentes partes del mundo, desde los diminutos y traviesos leprechauns de la mitología irlandesa hasta los temibles gnomos de la tradición germánica. Estas criaturas han dejado su huella en relatos populares transmitidos de generación en generación. Incluso en las culturas nativas americanas encontramos seres similares como los Pugjuis, seres pequeños y esquivos asociados con la magia y la malicia, o asimismo el caso de los chaneques para la parte de Mesoamérica. Estos seres sobrenaturales, aunque variados en apariencia y comportamiento, comparten un elemento en común: su capacidad para desencadenar el miedo y la intriga en aquellos que cruzan su camino. Se les atribuye poderes mágicos y la capacidad de influir en la vida cotidiana de las personas, ya sea para bien o para mal, desde jugar trucos y esconder objetos hasta vengarse de aquellos que los han ofendido. Los duendes han sido considerados seres poderosos y peligrosos en todo el imaginario popular. Y aquí comenzamos. Mi nombre es Daniel y quiero contarles la historia que me ha perseguido desde hace años. La verdad es que aún no entiendo muy bien lo que pasó, y es que, aunque me dieron una explicación, mi mente aún no puede procesar que existen cosas más allá de nuestra comprensión. Pero en fin, esto sucedió cuando unos amigos y yo decidimos viajar a un lugar serrano en los límites del Estado de México. Ya de por sí llegar a esos lugares es bastante peligroso, tomando en cuenta cómo se encuentran las cosas en el país. Pero aún así mis amigos y yo decidimos aventurarnos, en viajar un poco y sentir la naturaleza cerca de nosotros. No sé, creo que alguna clase de instinto primitivo todavía se guarda en algunos de nosotros, y ello nos hace ir a retar a la naturaleza. Aunque claro, nosotros lo hacemos con equipo de camping, lo cual es hacer un poco de trampa. La llegada al sitio no fue tan complicada, era una ruta algo familiar para nosotros, bueno, también para las personas que le gusta acampar en la naturaleza. Por fortuna logramos encontrar a unos pobladores que ya conocen que hay gente de la ciudad a la cual le gusta divertirse por aquellas zonas y que brindan sus servicios como guías o bien para resguardar vehículos. Así nos encontramos con don Gustavo, quien nos apoyó para poder dejar el carro en el que íbamos y darnos algunas rutas y consejos, pues cualquiera que ha probado este tipo de travesías sabe que es bueno escuchar a los lugareños para no terminar accidentándose a la primera. Todo iba bien hasta que don Gustavo nos dijo algo muy peculiar, y es que nos pidió enérgicamente que si veíamos cierta formación de árboles, no acampáramos ahí, y que tampoco deambuláramos en la noche, porque era territorio de duendes. Sí, de esos seres, de esos que ya se habían llevado a varias personas que no atendieron sus indicaciones. La verdad es que para esos momentos estaba batallando para no reírme. Todas las indicaciones de seguridad al respecto de los caminos y posibles cañadas las tomé muy en cuenta, pero que me hablara de duendes en pleno siglo XXI me parecía algo en extremo ridículo. Creo que don Gustavo notó mi poca seriedad y con una mirada muy seria me dijo: «Mira, muchacho, yo sé que ustedes los de ciudad piensan que somos ignorantes o que creemos en cosas que sobre todo ustedes los jóvenes piensan que son puras fantasías, pero allá en los bosques hay cosas que ni su ciencia, y a veces ni la mía, pueden explicar muy bien. Mejor cuídense, porque no quieren vivir lo que otros ya han pasado por no atender consejos». Más que por temor, por respeto, escuché a don Gustavo con mayor atención, porque aun cuando no me podía tragar esas historias, sí me enseñaron a respetar a nuestros mayores. Por lo que solo le dije a don Gustavo que sí, y que no andaríamos retando a nada por allá. Una vez que terminamos un café que nos invitó don Gustavo, emprendimos el camino. Eran cerca de las 5 de la tarde, y aún teníamos algo de luz para llegar a un buen lugar para ensamblar y acampar.
El sitio apenas si tenía el espacio suficiente para el campamento, pues realmente estaba rodeado de árboles, lo cual nos protegería de ráfagas de viento y posiblemente de lluvia en caso de que lloviera. Por ello decidimos que parecía buen lugar. Además, por distraernos en medio del camino ya estaba oscureciendo y no tendremos más tiempo para encontrar otro sitio, además de lograr ver bien y acomodar las cosas de manera adecuada. Apenas con el tiempo suficiente logramos armar un par de casas de campaña. Por suerte, ya teníamos algo de experiencia en ello y no nos tardamos tanto. Logramos hacer fuego para calentar algo de comida y comenzar a echar relajo antes de cenar. Total, al siguiente día tendremos mucho tiempo para explorar. En medio de la plática, Miguel comentó: «Oigan, aquellos árboles no se parecen a lo que nos dijo don Gustavo, que según es tierra de duendes y que no nos quedáramos cerca». Ahí estallé en risa. Creo que pudo escucharse a kilómetros cada una de mis carcajadas, y cuando me contuve le dije: «No manches, Miki, ¿cómo vas a creer en esas cosas? Digo, don Gustavo es una buena persona, pero mira que andar contando historias de duendes. Ahora sí que me hiciste reír, no chingues». Miguel solo respondió: «No es que las crea como tal, solo estaba preguntando si era la formación que nos dijo o no, pero con esas risas que te aventaste, duendes o no, creo que lo que sea ya sabe que estamos aquí». Esas palabras las recordaré por siempre desde ese momento. Así que después de la plática nos fuimos a descansar para tomar fuerzas para lo que haríamos al día siguiente. 2 personas estaríamos en cada una de las tiendas de campaña. Tendríamos como media hora recostados y ya dormitando, cuando unos ruidos como de pasos sobre la hierba, y que se hicieron muy notorios en ese lugar de un marcado y despejado cielo nocturno, que parecía que la luz de luna iluminaba solamente en ese lugar. Esta situación me puso en alerta, porque así como nosotros sabemos que varios campistas vienen, también la delincuencia puede hacerse presente, por lo que rápido tomamos unas navajas multiusos y salimos como si estuviéramos coordinados los 4. Así nos asomamos de las casas de campaña, preparados para lo que fuera. Tratamos de ver alrededor, pero nada. Simplemente éramos nosotros 4. Les hice señas con la lámpara a mis amigos para que guardaran silencio y apagué la luz. Luego tratamos de ubicar la dirección del sonido y prendimos la luz para apuntar. Así estuvimos y pasaron unos 3 minutos y nada. El silencio era casi total. Cuando les dije: «Tranquilos, no hay nada de qué preocuparse. Debe ser nuestra imaginación. Debemos estar sugestionados por aquella historia inventada, de eso que nos dijo el don. Estoy seguro de que todo esto es solo una exageración». «¿No creen en nosotros?». Se escucharon unos murmullos de fondo. «¿Escuchaste eso?», preguntó Miguel, y le dije: «Sí. Quizás ese canijo se haya escondido mejor de lo que pensé». Apenas pude terminar esa frase cuando unas risas comenzaron a escucharse. Era como una burda imitación de la mía, pero provenían de todos lados como si aquella persona estuviera rodeándonos. Decidimos investigar un poco más. Si nos querían asaltar, al menos les iba a costar, o si nos querían espantar, no nos íbamos a dejar. 2 tomamos un camino y el otro grupo fue al lado contrario. Con una de esas lámparas que se les puede regular la luz, apunté hacia unos pastizales, y apenas en cuanto lo hice, noté que los arbustos se movían, pero no había nadie. El pasto sí estaba crecido, pero no lo suficiente como para cubrir a una persona. Fue justo cuando pensaba esto cuando escuchamos un grito. ¡Era Carlos! Rápido fuimos de regreso y cuando lo encontramos, Juan lo estaba ayudando a sostenerse. ¡Algo me mordió!, se quejaba Carlos, pero en realidad él no tenía algún detalle de herida, o al menos no visible en el pantalón caqui que usaba en esos momentos. Así que le pedimos que se lo alzara para revisar, y sí, tenía bien marcada una mordida, por fortuna no de serpiente, que era lo primero que habíamos pensado. Era una mordida de unos dientes pequeños, filosos, o al menos se vería como la de un niño. Ahí sentí un frío recorriendo mi espalda, pues ¿cómo rayos era posible? Cuando estábamos tratando de entender eso, nuevamente aquellas risas volvieron. Además de las risas, se escuchaban claramente pasos sobre las hierbas de un lado a otro, como si varias personas se nos fueran acercando, ahí donde estábamos, como si quisieran acorralarnos. La realidad es que no podíamos ver a nadie. Mientras tanto, esas risas burlonas se adentraban más y más en mis oídos, logrando desesperarme. Estábamos ayudando a Carlos y comenzamos a caminar para volver hacia la fogata pequeña que habíamos dejado.
pero a falta de unos pasos vimos claramente cómo el fuego se apagó. Y digo lo apagaron, porque claramente vi cómo aventaron tierra hacia la fogata para extinguir la luz, pero no había nadie cerca. A Carlos lo dejé con los demás mientras prendí de nuevo mi lámpara, y en la mente solo me repetía: no seas paranoico, no seas paranoico, solo es tu mente jugándote una mala pasada. Apenas caminé un poco cuando la linterna comenzó a parpadear hasta que se apagó. Nos encontramos sumidos en una completa oscuridad, sin poder ver ni un centímetro frente a nosotros. En medio de esa oscuridad y el caos, sentí como algo me agarraba con fuerza helada, mientras que mi otra pierna sentía una mordida furiosa. Grité de dolor y desesperación mientras algo que no podía ver me intentaba tirar y arrastrar. La sensación de pánico se apoderó de mí y mis pensamientos se nublaron. Lo único que se me ocurrió en aquel momento fue pedir disculpas. No sé quién seas, pero siento haber invadido tu espacio. No tenía la intención de molestar, solo queremos dormir aquí, perdóname. Cuando terminé de decir aquello, la fuerza que me sostenía se desvaneció. Salí corriendo después de haberme levantado porque me caí al suelo. Me fui de bruces, jadeando y empapado en sudor. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba solo en medio de la oscuridad. Mis amigos habían desaparecido. Busqué desesperadamente a mis amigos, pero solo encontré el silencio y el eco de mis propios gritos. Lleno de desesperación y remordimiento, comencé a correr hacia la salida del bosque, dejando atrás ese lugar maldito. Luego de estar corriendo por un buen rato, sentía que solo avanzaba en círculos mientras ligeros murmullos se metían en mis oídos, hasta que por fin llegué a un claro, donde vi a mis amigos con los rostros blancos de miedo al igual que el mío. Agotados y sin nada para resguardarnos, terminamos pasando la noche sin poder dormir. Al día siguiente decidimos regresar a la casa de don Gustavo y ya no pasar por nuestras cosas de acampar. Cuando nos vio apenas nos pudo reconocer. Le contamos lo que nos pasó y le enseñamos las mordidas que tanto Carlos como yo teníamos. A don Gustavo no le sorprendió y nos confirmó que era obra de los duendes, así que nos pidió que mejor lo acompañáramos a ver al curandero de la zona. El curandero, después de hacernos una limpia, nos dijo que lo mejor sería que dejáramos alguna ofrenda en el bosque, cerca del lugar donde nos atacaron, para pedir disculpas y para asegurarnos de que no nos siguieran, porque ya ha pasado que si se te pegan, no te dejan esos duendes en paz hasta que te van consumiendo y uno termina pagando con la propia vida. Para no hacer la historia más larga, hicimos lo que nos pidieron y no volvimos jamás. Aún el día de hoy, no puedo dar crédito de aquello. Fue tan aterrador, tan increíble que no se puede creer. Pero créanme, pasó. Así que si ustedes son de los que no les gusta seguir reglas en la naturaleza, piénsenlo 2 veces o 3, de verdad. No quieren pasar lo que nosotros, por no creer, por irrespetuosos, por burlarnos. Gracias por compartir mi historia. Hasta luego. Mi nombre es Valeria y hoy quiero compartir contigo una experiencia aterradora que viví en la Ciudad de México. A mí me gustaban mucho las novelas de terror y algunas otras cosas del género, aunque luego de lo que me pasó, sí lo tuve que dejar un buen rato para tranquilizarme. Y es que siempre he disfrutado de la adrenalina, pero nunca pensé que tendría un encuentro tan terrorífico y real con lo sobrenatural. Todo comenzó cuando decidí comprar unas plantitas para mi apartamento. Sí, sé que suena un poco exagerado, pero luego aprendí que ciertos seres también pueden llegar a tu casa cuando menos lo esperas. Siempre he sido aficionada también a tener plantas que decoren mi departamento, al menos para darle cierta vida a los lugares en una ciudad tan grande y tan alejada de la vida silvestre como puede ser la capital del país. Recorrí algunas tiendas de jardinería y también busqué en Facebook quién podría venderme alguna planta que no creciera demasiado y que pudiera cuidar de manera simple. Y así estuve buscando la planta perfecta para llenar de vida mi hogar. Fue en una pequeña tienda de la ciudad donde encontré lo que parecía ser la opción ideal. Un duende de cerámica, elaborado con detalle y encanto, sostenía en sus manos una maceta. Me llamó la atención de inmediato
así que decidí llevarlo junto con una plantita que había elegido para que creciera en esa macetita tan peculiar. Cuando llegué a casa, colocando al duende en un lugar prominente en mi sala de estar, me sentí satisfecha con mi elección. No sé por qué, pero me estuve un buen rato observando a aquel duende sosteniendo la plantita. Parecía realmente un símbolo de la naturaleza, y no sé qué me dio que terminé por hablarle y decirle: «Hola, pero qué bonito te ves. Tráeme por favor mucha paz y abundancia». Tal vez eso fue lo más tonto que hice, pero yo en ese momento lo pensé desde lo más ingenuo y sencillo de mi corazón. Más tarde esa noche, yo estaba tratando de conciliar el sueño, luego de un día que me había resultado peculiarmente agotador. Y es que después de que había estado acomodando las plantas, un cansancio extraordinario me absorbió. Increíblemente, la noche comencé a sentirla realmente pesada, como si algo afuera de mi cuarto no estuviera bien. Incluso, desde que había llegado, mi perrita Chihuahua estaba quietecita, sin moverse. Prácticamente estaba ahí quietecita debajo de mi cama. De la nada, comencé a escuchar unos ruiditos cerca de mi puerta, como si alguien estuviera estudiando la forma de entrar. Una sombra se paseaba por la puerta y yo, casi sin energía, pensé que solo era parte de mi imaginación y que eran los efectos del sueño tan pesado que sentía. Me quedé dormida, pero al día siguiente noté algo muy raro. La maceta del duende no estaba en el lugar en el que yo la había dejado. Pasó a un mueble de la sala y había algo de tierra esparcida por el suelo, lo que me hizo pensar de inmediato que lo de anoche no era una alucinación y que quizá alguien se había metido a mi cuarto. Así que comencé a buscar por todas partes si alguien seguía dentro de ahí, a la vez que revisaba si no faltaba algo. Quizá era un ladrón que había encontrado algunas cosas y se había ido. Pero lo más extraño es que mi perrita no había ladrado. Y como saben los que tienen un chihuahua, es que esos perritos son especialmente escandalosos. Revisé, pero nada. Todo lo demás estaba en su lugar, menos la maceta. Y la puerta estaba cerrada con llave por dentro. Así que simplemente era imposible que alguien hubiese entrado. Como pude, traté de calmarme, porque la verdad no encontraba una explicación lógica para ello. Así que me puse a trabajar en unas cosas, prendí la tele y comencé mi día tratando de olvidar aquel suceso. Sin embargo, con el paso de los días, hubo cosas extrañas, pero también fueron muy sutiles. Desde oír esos pequeños ruidos extraños durante la noche, pequeños susurros que parecían surgir de las sombras. Atribuí eso, por supuesto, a mi imaginación, a la sugestión de siempre estar escuchando cosas de terror, pero pronto las cosas se volverían más inquietantes. Algunas de mis cosas no aparecían en su lugar. Por más que yo recordaba que las llaves las dejaba en un sitio, estas no aparecían. Uno de mis anillos, que siempre lo colocaba en el mismo buró, apareció una mañana en el baño. Mi perrita comenzaba a comportarse extraña también, ya que de la nada empezó a hacer sus necesidades por todos lados y sin control, cuando ella era muy educada desde el principio, y solo se hacía cuando yo la sacaba. Incluso, una tarde que quería ver la televisión simplemente no pude tan fácilmente, porque el bendito control no estaba por ninguna parte. Recuerdo bien que simplemente en aquel momento dije: «¡Devuélvame mi control, carajo! Solo quiero un rato de tranquilidad». Y como si fuera magia, apareció en el sofá, lugar en el que revisé como 20 veces. Finalmente, una noche, mientras estaba leyendo en mi sala, escuché un risueño susurro, proveniente de la dirección donde había estado esa planta con el duende. Me quedé inmóvil, intentando entender lo que acababa de ocurrir. Me levanté y caminé hacia el duende, observándolo de cerca. No había nada inusual. Su apariencia parecía normal, aunque su expresión parecía un poco diferente,
como si su sonrisa fuera malévola en lugar de alegre. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero en respuesta, un escalofriante susurro resonó en mis oídos. Sí, Valeria. Mi corazón se aceleró y sentí un nudo en la garganta. Me di la vuelta rápidamente buscando alguna explicación lógica, pero lo que vi me dejó sin aliento. Vi como unas piernitas de alguien pequeño corrían rápidamente, mientras el resto del cuerpo estaba atravesando mi pared. Casi me desmayo cuando vi eso, pero soporté como pude. Fui por mi perrita y salí a pasar la noche a casa de una amiga. Recuerdo que cuando llegué parecía que me habían quitado toda la sangre del cuerpo por lo blanca que estaba. A la mañana siguiente, con un buen de miedo, volví al apartamento para recoger aquella planta y el duende y regresarla a la tienda. Ahí le reclamé a la señora que me lo vendió y, como si supiera lo que había hecho, me preguntó: «¿Le hablaste bonito, verdad?». No lo negué y le dije lo que había pasado. Con una risilla me dijo: «No te preocupes, yo lo acepto de vuelta. No te molestará más, pero ten cuidado. Nunca puedes hablarle tan a la ligera a uno de ellos». Apenas pude disimular mi terror y me di la vuelta para salir corriendo rápidamente de ahí. Ese fue mi encuentro con una de esas criaturas, porque hasta el día de hoy estoy segura que lo que me llevé a la casa fue más que una plantita. Hace unos meses tuve una experiencia aterradora. Me hizo cuestionar mi cordura y me sumergió en un mundo de oscuridad y misterio. Me llamo Laura y quiero compartir con ustedes la historia de cómo un duende cambió mi vida para siempre. Para empezar, debo decirles que desde pequeña la naturaleza siempre ha sido mi ambiente. Me encantan todas las cosas al aire libre y son esos lugares donde de verdad siento que me encuentro en paz, aun cuando me sucedió algo inexplicable por visitar ciertos lugares así. Acababa de salir de vacaciones de la universidad, misma que estaba estudiando en Puebla, por lo que decidí que en lugar de regresarme pronto a Tlaxcala, de donde soy originaria, me gustaría visitar un bosque de los que todavía hay por el estado y pasar algunos días entre los árboles y el aire limpio. Busqué en internet algunos lugares y recomendaciones, pero a la mera hora decidí que cuando mucho pasaría una noche acampando. Algo me decía que varios días no me harían sentir del todo segura. Acomodé todas mis cosas, o al menos las básicas para emprender el viaje. Llegué a mi destino, el cual prefiero no develar porque no quisiera perjudicar a la gente que trabaja en esos lugares y donde a veces ese tipo de turismo es su única fuente de ingresos. Pero como les decía, siempre me había sentido atraída por la naturaleza y buscaba un escape de la rutina diaria. El bosque prometía paz y serenidad. En cuanto llegué me encontré con algunas otras personas que les gusta convivir en la naturaleza y también con gente de la zona. Entre ellos una pareja de señores ya grandes, o al menos para mí que se me hicieron muy agradables, pues aparte de amables, era un matrimonio que salía prácticamente a trabajar juntos vendiendo unas artesanías. Los llamaré Elenita y José. En cuanto nos cruzamos, les hice plática, ya que me cayeron bien desde el principio, y me decidí a comprarles una de las artesanías para llevársela a mamá. Les expliqué a lo que había llegado, y casi de inmediato, Elenita me tomó del brazo y me dijo: «Nada con mucho cuidado, mija. Esos lugares no son tan seguros para una mujer sola. Trata de no quedarte ahí por la noche». Yo traté de preguntarle si había algunos ladrones o si se sabía de algún peligro mayor, pero esta vez fue don José quien me dijo: «No, muchacha, la gente de por aquí es muy tranquila. Solamente que internarse en la naturaleza se tiene que hacer con respeto. De lo contrario, esta te lo hace pagar». Obviamente pensé que se refería a los peligros naturales de caminar por aquellos senderos, o los propios animales que viven ahí. Pero en fin, tampoco insistí en el tema, ya que no quería que se me hiciera tarde para llegar a alguna zona para poder acampar. Y después de aquellas advertencias, definitivamente decidí que solo sería una noche la que me quedaría ahí. Después de caminar durante un tiempo, llegué a un claro rodeado de algunos pinos. Era un lugar hermoso y tranquilo, pero también cargado de una extraña energía, o al menos así lo percibí,
porque luego de estar entre el ambiente citadino, tanta tranquilidad era completamente otro escenario, era otra vibra. Decidí pasar el claro hacia alguna otra zona, pero apenas si encontré camino por el que pasar, con la seguridad de recordarla para regresar con cuidado, y a medida que avanzaba, noté que el ambiente se volvía más y más denso, se sentía más opresivo, más asfixiante. No sé si ya cierta parte de mí no estaba a gusto, y aunque el paraje era realmente hermoso y bello, había algo que me hacía sentir insegura. No había nada extraño, solo las plantas, los árboles, el sonido de los insectos, de los grillos, algunos pájaros. Nada fuera de lo regular, pero yo no podía sentirme a salvo. Intenté regresar al primer claro donde estaba, pero no lograba ubicarlo bien. Fácil di como 3 vueltas sobre mis pasos, pero simplemente no daba con aquel lugar. Las cosas a partir de ahí se tornaron extrañas y cada vez más incómodas para mí. Yo no sufro de ansiedad, pero supongo que ya para esos momentos estaba realmente alterada. Entonces, algo llamó mi atención. Un movimiento fugaz en el rabillo del ojo. Volteé rápidamente, pero no vi nada fuera de lo común. Debo haberme imaginado cosas. Seguro que fue solo un animal. El incidente no me abandonó. A medida que continuaba mi paseo, sentía una presencia constante a mi alrededor, como si algo me acechara. Tenía una sensación de ser observada. Traté de ignorar mi creciente inquietud y me convencí de que era solo mi imaginación. Luego, como por arte de magia, el claro estaba frente a mí de nuevo. Rápidamente me apuré a llegar y ya sin pensar por qué no lo encontraba. Puse mi tienda de acampar y ya ni siquiera quise comer. Solo me metí a la casa de acampar a tratar de descansar. Ya si me daba hambre, abriría una lata de atún y ya. Sin embargo, las cosas empeoraron esa noche. Mientras dormía, tuve sueños vividos y perturbadores. Visiones de un pequeño ser grotesco, con una piel verdosa, arrugada y ojos penetrantes. En algún momento del sueño, aquel ser me tocaba a la altura de las pantorrillas, haciéndome sentir lo áspero de su mano. De golpe, me despertaba sudando y con el corazón acelerado. ¿Qué rayos fue eso? Solo fue un sueño, me repetía en varias ocasiones, tratando de relajarme. Decidí comer algo. No sé si quise relacionar aquella pesadilla con que definitivamente se debía a mi hambre y al desgaste de caminar buena parte de la tarde. Así que comí y decidí volver a dormir. La verdad es que ya no pude. Después de una hora de estar tratando de pegar los ojos, comencé a escuchar pasos rápidos por todas direcciones, como si alguien corriera. Pensé que quizás serían otros campistas o algo así que, con miedo, decidí gritar. ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Hola? Esperaba una respuesta, pero nada. Solo el mismo ruido del pasto al ser aplastado. Agarré valor de no sé dónde, pues ya no me quedaba y salí de la tienda. Apunté con mi lámpara y temblaba mi mano hacia los alrededores, pero la soledad era lo único que me acompañaba en aquel sitio. Cuando de pronto escuché ruido cerca de mi tienda de campaña y volteé lo más rápido que pude. Apenas si pude ver una sombra que pasó rápidamente. Pensé que sería algún conejo o algo así porque el tamaño no lo relacioné con algo más grande y peligroso. Decidí respirar profundamente y volver a la tienda. Cuando regresé a ella y me recosté, noté que tenía una rasgadura como si alguien me hubiera intentado de manera muy burda abrir un espacio para ver hacia el interior. Y les juro que eso no estaba ahí, pues apenas instantes había yo visto hacia la misma dirección y la tienda no tenía ninguna fisura. Cuando me di cuenta de ello, un escalofrío recorrió mi espalda. Los vellos de mis brazos se erizaron y les puedo jurar muy clarito escuché una risilla tan burlona que hasta el día de hoy la recuerdo bien, porque pareciera que el viento la amplificaba. Me parecía que venía de todas partes, de ningún espacio en específico. Ahí decidí envolverme en mi cobija y tratar de no pensar en nada. Pensé que no podría, pero al final todo este estrés terminó por vencerme y me quedé dormida. En cuanto pude salir de ahí directo a mi casa antes de por fin irme a la casa de mis padres, una vez estando con ellos, me sentí más tranquila y relajada, pero en la noche todo se me derrumbaría. Apenas apagar la luz comencé a notar cosas extrañas. Clarito escuchaba cómo objetos se movían inexplicablemente del lugar. Eso lo digo porque mis papás tenían una hora al menos de haberse ido a su cuarto, y los ruidos los escuchaba como si fueran en el techo de mi habitación.
pero no había nada como para que causara esas cosas o esos ruidos. No quise salir para no espantar a mis padres, así que traté de ignorarlo pensando que solo era algo causado por mi estado alterado de la noche anterior, quizás un gato, pero instantes después comencé a escuchar susurros ininteligibles. Parecían entre murmullos y risillas, algo que me hizo temblar hasta el espinazo, pues me recordó todo lo que había yo vivido y sentido en el bosque. De la nada escuché unos pasitos, pero adentro de mi cuarto ahora, como el piso es de duelas, se oye hasta el más mínimo movimiento, y apenas viendo por un espacio que hice a través de la cobija, me di cuenta como una sombra se deslizaba en una esquina a otra. Hice todo lo posible por ahogar mi grito. Me sentía cada vez más paranoica y asustada, pero imagínense nada más que yo, una chica de 22 años gritando como loca a sus padres. Era risible, era ridículo. En ese momento me puse a rezar lo que se me vino a la mente. Dulce madre, no te alejes, de tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes. Y aunque la verdad es que solo balbuceaba, ni siquiera podía pronunciar una palabra de manera adecuada. Así me mantuve hasta que el sueño en algún momento me venció. Estuve como 3 días en los que no pude casi pegar el ojo. Obviamente mis padres me preguntaban que qué tenía. Yo solo les inventaba que lo único que tenía era un serio problema de estrés a raíz de los exámenes finales que había pasado. Sin embargo, al 4.º día, la situación era insostenible. Yo estaba terriblemente asustada y mis nervios estaban destrozados, crispados, brincaba con el más mínimo ruido que había, y todo terminó por desvelarse en la tarde. Yo volvía de una salida del centro comercial en el que intenté despejarme un buen rato, pero la verdad es que no quería ya ni regresar a la casa. En fin, cuando llegué y mi mamá me llamó directo a la sala. «Laura, por favor, ven», me dijo con voz calma pero firme. Con tranquilidad acudí hacia ella. «Laura, ¿me vas a decir qué pasa? Esto no es normal». Cuando dijo eso mi mamá, de inmediato me percaté que algo estaba mal. «Mira, Laura, hay algo que no está bien desde que llegaste. No creas que no nos hemos dado cuenta. Tu padre y yo hemos escuchado ruidos extraños. Ve nada más tu cara. Es evidente que no has dormido y nosotros tampoco. Pensamos que traías una mascota, pero sabemos que es imposible por lo alérgica que eres al pelo de los animales. Además, tu papá lo comprobó la otra noche. Ahí fue cuando la sangre se me heló, pues mi papá me dijo que mientras iba en una de sus típicas salidas al baño por la noche, vio como una cosa pequeña salía de mi cuarto. Dice que era algo que apenas estaría como por 40 centímetros de altura. Clarito vio cómo iba caminando en 2 pies, pero cuando trató de alcanzarlo, se fue tan rápido que parecía que se había desvanecido. También me dijeron que las cosas nunca estaban en su lugar. Todo estaba en lugares diferentes. Ya sin ninguna manera de ocultar las cosas les conté lo que había vivido en el bosque a detalle. Mi mamá fijó su mirada en mí de manera preocupada y me dijo: «Bueno, niña, tendremos que ir con don Cirilo. Ese señor por mucho tiempo lo vi desde pequeña cuando mi mamá decía que había agarrado un mal aire o que me curaba de espanto. Seguramente lo que se te pegó fue un duende», sentenció mi madre. Antes de que yo pudiera protestar, mi papá dijo: «Mira, mija, hazle caso a tu mamá. Ya sabes que ella cree en esas cosas y a lo mejor te sirve». El caso es que fuimos con el señor, quien efectivamente me dijo que desde aquella noche en el bosque se me había pegado aquel ser porque me vio sola. Se le hizo fácil seguirme. Don Cirilo me pidió que hiciera unas oraciones a partir de esa noche y que también le dejara una ofrenda diciéndole que no podía quedarse en casa y que le regalaba fruta y otras cosas para su camino de vuelta. Muchos no lo van a creer, pero luego de 2 noches haciendo eso, aquella sensación que tenía desapareció. Las cosas ya no se movían del lugar, los ruidos por las noches desaparecieron. Ahora pienso que la preocupación de aquellos señores pudo deberse a eso, pero ya no investigué más. Hasta aquí llega mi relato. Gracias por abrir el espacio, Agencia Paranormal. Bueno, mi historia empieza así. En una ocasión salimos con mi hermana y su esposo. No recuerdo muy bien el lugar, porque más o menos fue hace como 10 años. Fuimos a una especie de día de campo. Obvio, era un lugarcito con mucha naturaleza. Nos la pasamos muy a gusto ese día.
sin ninguna sorpresa ni nada raro. Recuerdo que nos venimos cuando ya estaba oscureciendo. Pero a partir de ese día en la noche, comenzaron a pasar cosas raras, específicamente en el cuarto de mis hermanas y el mío. Éramos 4 aún quienes vivíamos en esa casa. Y es que de la nada se escuchaban ruidos en la noche, y mis 2 perritos que dormían en nuestro cuarto comenzaban a ladrar como locos, como si algo los molestara. Pero ya no le hicimos mucho caso por esa noche y como pudimos nos dormimos. Sin embargo, y ya cuando amaneció, nos dimos cuenta que faltaban prendas de nuestra ropa interior. Sí, brasieres y calzoncillos. Por lo regular nosotras siempre dejábamos nuestras cosas listas para el día siguiente. O sea, nuestra ropa estaba lista solo para levantarnos, bañarnos e irnos. Por lo cual la falta de nuestra ropa era muy evidente. Podrían pensar que fue algo de una ocasión o un descuido, pero en realidad así nos pasó varios días. Sin embargo, no teníamos idea del por qué se nos perdía nuestra ropa interior. Hasta que en los días siguientes, esto empeoró, porque se escuchaban más ruidos. Mi hermana incluso en una ocasión sintió que le tapaban la boca mientras dormía, y mi perrito amaneció debajo de la cama, como si lo hubiesen arrastrado hacia abajo, cuando él siempre dormía arriba con nosotras. Seguimos así por varios días, y obviamente ya nos dio miedo, pues no entendíamos qué estaba pasando, y lo que fuese ya se nos había acercado mucho. Así que decidimos decirle a mi mamá todo eso que nos estaba pasando. Ese día también estaba una amistad ahí de nosotras. Escuchó todo lo que platicamos y nos preguntó si habíamos salido a pasear a algún lugar, a uno de esos bosquecitos donde según hay duendes. A nosotras nos pareció muy gracioso y ya nos estábamos riendo un poco del comentario. Pero en realidad nos dijo que tal vez cuando fuimos nos lo habíamos traído, pues ese ser probablemente era uno de esos duendecillos que se enamoran de las mujeres. Entonces nos empezó a platicar que hay diferentes tipos de duendes, pero que hay algunos que se enamoran y por lo mismo les atrae la ropa interior de una mujer. Nosotras pues sinceramente no quisimos creer, pero una noche mi hermana lo vio. Mientras dormíamos, mis perritos comenzaron a ladrar demasiado y ella se despertó y dice que claramente vio una personita pequeña que corría de un lado al otro con nuestra ropa interior. Cuando quiso como levantarse para encender la luz, como que el cuerpo no le reaccionó. Tardó y solo pudo encender la lámpara de su celular. Cuando logró moverse y despertarnos para decirnos, aquella criatura ya no estaba. Ya después de eso, nos quedó claro que sí había un duende en la casa, así que hicimos lo que nos dijo aquella persona para alejarlo. Y es que según lo que nos dijo, para que se alejaran, debíamos regalarlo a otra persona. Y así ellos, al escuchar que uno decía siquiera que lo regalaba, estos molestos se iban y ya no regresaban. Y créanme, eso fue lo que hicimos. Al principio, nadie lo aceptaba, hasta que una amiga le dijimos, te lo regalo. Y ella, sacada de onda, pues nos dijo que ¿por qué? Y solo le dijimos, acéptalo por favor. Ella lo aceptó, y desde ese entonces ya no volvimos a escuchar ruidos, y mucho menos volvió a desaparecer nuestra ropa interior. Muchas gracias por dejarme compartir esta historia. Y cuidado, chicas. Al parecer en la naturaleza también hay seres que pueden enamorarse. Si a alguien más le ha pasado esto, me gustaría escucharlo. Agentes, gracias como siempre por estar con nosotros y acompañarnos a lo largo de estos relatos.
Por otro capítulo, hemos desentrañado nuestros archivos y expedientes en curso. Gracias a su apoyo, seguiremos explorando los rincones más oscuros del universo que nos rodea. No se pierda ni una sola historia, así que suscríbanse a nuestro canal. Al unirte a nuestra comunidad de agentes, nos apoyas a continuar con el proyecto, y asimismo recibirán notificaciones instantáneas cada vez que publiquemos un nuevo video. Si estas notificaciones no te llegan, revisa que hayas dado clic en la campanita. Dejen su like, eso nos ayuda a saber qué les gusta y nos permite alcanzar a más agentes del misterio y de lo paranormal. También, les pedimos que dejen sus comentarios sobre qué historias o qué temas les gustaría escuchar en el canal. Compartan los videos con sus amigos, familiares y cualquier amante del terror. Deja que la sombra de la agencia paranormal se extienda por todo el mundo, como un susurro en la oscuridad. Les recordamos que, si tienen una historia de un amigo o un familiar que quieran compartir con nosotros para que salga en un capítulo de la agencia, nos pueden mandar un correo a relatosagenciaparanormal@gmail.com o mandarnos un audio al WhatsApp que les dejamos en la descripción. Pero sobre todo, recuerden, los muertos aún hablan entre murmullos. Y hoy te hablan a ti.